Puede iniciar, señor magistrado. Gracias. Buenas noches, siendo las 6 de la noche, presentes en la sala de audiencia del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Virreño, dirigida por magistrado José Antonio Fernández, juez unipersonal de dicha provincia, a fin de dar la lectura de la sentencia en el expediente 29-2020, cuaderno 12, en los seguidos contra Rómulo Luz Aguamaní y Francisco Roca Huacashi, con respecto únicamente a la reparación civil, a quienes se les ha sentenciado por el delito de falsedad ideológica en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Pilpichaca. Sentencia Castro Virreina, 27 de junio del año 2023, resolución número 55. Los actuados en audiencia pública del juicio llevado a cabo en el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Virreina, dirigida por el magistrado José Antonio Juan Fernández, en el proceso penal seguido contra Francisco Roque Huacashi y Rómulo Luz Aguamaní con respecto a la reparación civil por el delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Pilpichaca. Es así que en juicio oral se ha llevado la audiencia de juicio oral. Únicamente debemos tener en cuenta con respecto a la reparación civil. Esto con fecha de inicio del juicio oral el día 1 de junio del año 2023, en la cual se ha recepcionado los alegatos de apertura de los sujetos procesales. Estoy representante del Ministerio Público, la defensa de los hoy sentenciados. Asimismo, se informó a los derechos que le asisten a los hoy sentenciados de conforme al artículo 371.3 del Código Procesal Penal, y se les ha preguntado si admiten ser responsables de la reparación civil de conforme al artículo 372.1 del Código Procesal Penal. Es así que los hoy acusados, sentenciados, no han indicado que no son responsables de la reparación civil. También se ha indicado de conforme al artículo 373 si tiene solicitud de un nuevo medio de prueba que ofrecer. Es así que conforme al artículo 372.3 del Código Procesal Penal, únicamente se ha realizado el debate probatorio con respecto a las pruebas señaladas por el Ministerio Público. Es así que se ha recibido la declaración de los conforme al auto de enjuiciamientos que se tiene en el presente proceso. Se ha recepcionado la declaración testimonial de Jimmy Walter Arrao Soto en calidad de alcalde de Municipalidad Distrital de Pilpichaca. La declaración pericial de Severo Chumbes Gómez, las documentales de acta de resolución de obra, resolución de alcaldía 266, resolución de alcaldía 25, contrato de ejecución de obra de mejoramiento y oficio número 2331 de fecha 9 de diciembre de 2019. Medios de prueba que han sido actuados conforme a los lineamientos señalados en el presente proceso. Debemos tener en cuenta, y conforme a lo señalado, debemos tener en cuenta que la pretensión civil por parte del Ministerio Público, quien está solicitando como pago de reparación civil que deberán pagar de manera solidaria los hoy acusados, es en la suma de 81.181.52 nuevos soles, de manera solidaria que deberán de pagar los acusados. Esto con respecto, según
según el caso concreto, sería lo siguiente. El objeto del delito se trata de un acta de recepción de obra de fecha 9 de octubre del 2014 emitido por los miembros del Comité de Recepción de Obra, quienes debían verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos de especificaciones técnicas, por lo que la referida instrumental tiene la naturaleza de un documento público, por cuanto ha sido emitido por funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca en ejercicio de sus funciones, condición que se hace extensible al supervisor de obra en atención a lo normado en el artículo 425 del Código Penal. Asimismo, las declaraciones introducidas en este documento en el sentido de la recepción de obra constituían un requisito para proceder a la liquidación del contrato de ejecución obra que finalmente se materializó mediante resolución número 266-2014 de fecha 14 de noviembre del 2014. Es así que, conforme a los antecedentes, debemos tener en cuenta que los hoy sentenciados en fecha de instalación de juicio oral mediante resolución número de fecha 14 de octubre del año 2021, se declaró a los sentenciados Francisco Roque Huacasi y Rómulo Luz Aguamaní como coautores del delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Pilpichaca, en la cual se impuso las penas accesorias con respecto a penas multa. Sin embargo, en dicha sentencia conformada no se llegó a ningún acuerdo con respecto a la reparación civil. Es así que se llevó la audiencia de juicio oral con respecto a los demás acusados y con respecto a estos acusados con el extremo de la reparación civil. Es así que se emitió la sentencia de fecha 4 de marzo del año 2022, en la cual se ha declarado sin valor la sentencia conformada contenida en la resolución número 9 de fecha 14 de octubre del año 2021. Segundo, absolviendo a todos los acusados, incluidos al señor Francisco Roque Huacasi y Rómulo Luz Aguamaní, evidenciando que no se habría cometido el ilícito penal descrito por el Ministerio Público. Sin embargo, mediante sentencia de vista de esto de fecha con resolución número 40 de fecha 20 de septiembre del año 2022, se ha resuelto, primero, declarar infundado en parte el recurso impugnatorio por la apelación interpuesta en representante del Ministerio Público, en la cual se confirmó la absolución de los acusados Freddy Manuel Casas, Miguel William Lagos Espinosa, Tomás Segundo Pérez Huerta y Susana María González Díaz. Declararon la nulidad de la resolución número 35 con respecto al declarar sin valor la sentencia conformada contenida en la resolución número 9 de fecha 14 de octubre del año 2021, en la cual absuelven a Francisco Roque Huacasi y Rómulo Luz Aguamaní, en la cual dispusieron que otro juez lleve a cabo el juicio oral en el extremo de la reparación civil en relación a los sentenciados Francisco Roque Huacasi y Rómulo Luz Aguamaní. Es así que esta judicatura, como por el principio de conservación de actos procesales, ha tomado en cuenta el examen pericial practicado, el examen pericial de parte practicado en la audiencia anterior, en la cual ha señalado, y se ha señalado taxativamente, que no existió ningún perjuicio económico por parte en la elaboración de este expediente, en la cual se ha acreditado que se ha construido el cerco perimétrico de captación conforme al examen realizado por el ingeniero Camilo Martínez Mendoza, con las fotografías del cerco perimétrico de captación. Asimismo, mediante un debate pericial, se ha tenido en el presente proceso, se ha delimitado que el señor Severo Chumbes Gómez, perito actuado en el presente proceso, refirió que no se evidenció en ese momento, expresó que es un viaje posterior encontró los dos reservorios,
refirió que el reservorio se encuentra en la localidad, se encuentra con un cerco perimétrico construido y que la captación, la parte alta, era necesario reconstruirlo y reacondicionarlo a fin de que llegue a la población más alta de la segunda captación. El perito Camilo Martínez Mendoza señaló que lo manifestado por el perito es una apreciación personal, dado que la ejecución se ha ceñido a las partidas contempladas en el expediente técnico, el cual no contemplaba la intervención de la captación de la parte alta. Refirió que las observaciones realizadas en el peritaje valorativo por el ingeniero Severo Chumbes no eran ciertas debido a que las partidas sí fueron ejecutadas, que se ha cumplido con el procedimiento para la conclusión de la obra, conformándose el comité de recepción de obra que ha constatado todas las metas contempladas en el expediente técnico. Es así que conforme a este examen pericial de partes se ha comprobado que sí se habría cumplido con las partidas ejecutadas y que se ha cumplido con todas las metas contempladas en el expediente técnico. Es así que no se habría ocasionado ningún perjuicio a la hoy parte agraviada. Si bien es cierto, los hoy acusados han sido absueltos en primera instancia, pero se ha declarado sin valor la sentencia conformada. Sin embargo, en sentencia de vista, esto de fecha 20 de septiembre del año 2022, se ha indicado con respecto a la sentencia conformada lo siguiente. Conforme a lo establecido en el artículo 302 del Código Procesal Penal, luego de responder afirmativa a los acusados, el juez declaró con la conclusión del juicio y se dictó sentencia de conformidad aceptando los términos del acuerdo. En consecuencia, corresponde al juez de control del acuerdo a fin de determinar si satisface las exigencias de legalidad, control que no solo tiene que ver con la legalidad del juicio de tipicidad del hecho imputado, sino también de la pena y la reparación civil y demás consecuencias accesorias. Según el mismo dispositivo legal, para efectos de la aprobación del acuerdo debe tenerse en cuenta además que la determinación de la tipicidad debe realizarse a partir de la descripción del hecho aceptado, sin que ello evite dictar las resoluciones correspondientes en los casos que resulte manifiesta la concurrencia de cualquier causa de justificación o excepción de responsabilidad penal sin valor de prueba, toda vez que en este aspecto el legislador ha sido cuidadoso en precisar que esta evaluación debe efectuarse a partir de la descripción del hecho aceptado. En tal sentido, en el presente caso, teniendo en consideración los lineamientos y criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República, los hechos que no se configuran a partir de la actividad probatoria de las partes, sino que vienen definidos por la acusación y el reconocimiento de los cargos allí expuestos. En consecuencia, desprende de la sentencia de primera instancia, en el extremo de declarar sin valor la sentencia conformada contenida en la resolución número 9, su fecha 14 de octubre del año 2021, y absuelve a los ciudadanos Francisco Roque Huacachi y Rómulo Luzábal, está incursa en la causal prevista en el literal D del artículo 150 de la norma adjetiva. Por ende, ante la vulneración de la garantía prevista en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, en específico el principio del debido proceso, se debe declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y disponer la realización de un nuevo juicio oral únicamente en extremo de la fijación de la reparación civil en relación a los sentenciados. Es así que de los actuados se tiene presente, conforme a la prueba pericial de parte, que no existe ninguna afectación o perjuicio económico en la presente obra. Sin embargo, conforme ya se ha indicado, si bien es cierto, había una sentencia conformada por un tema de cosa juzgada, ya las partes sentenciadas habrían aceptado los hechos en materia de imputación. Sin embargo, esta judicatura con respecto a la reparación civil se debe pronunciar que, según el artículo 428 del Código Penal, respecto al delito de falsedad ideológica, nos dice: el que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deben probarse con el documento con objeto de emplearlo como si declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido si de su uso resulta algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 375 días multa. La tipicidad subjetiva en este delito nos indica: con relación a la tipicidad subjetiva descrita por el tipo, nos encontramos de un ilícito eminentemente doloso, en el sentido que el sujeto activo del delito debe actuar con la conciencia y voluntad de insertar una declaración falsa en un
en un instrumento público. De los actuados y de lo declarado por los acusados han indicado que ellos han firmado dichos documentos por un principio de buena fe. Te lo han indicado la parte consultora que ya estas partidas habrían sido ejecutadas, por lo cual no existe un perjuicio en el presente proceso y debe ser declarado infundado la reparación civil postulado por el Ministerio Público. Tales considerandos, por las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta los principios de la sana crítica y administrando justicia en nombre de la nación, declarar infundada la pretensión resarcitoria formulada por representante del Ministerio Público. Finalmente, dispongo que una vez quede consentido firme la presente sentencia en el extremo de la reparación civil, se archiva en forma definitiva en donde corresponda con las formalidades de ley. Siguiente. Dispongo que se dé cumplimiento a la sentencia de conclusión anticipada mediante resolución número 9 de fecha 14 de octubre del año 2021. Para tal fin, remitirse los actuados al juzgado de investigación preparatoria competente para el inicio de la ejecución de la sentencia. Una vez que quede firme y consentida la presente sentencia. Así pronuncio, mando y firmo en la sala de mis despachos del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Virreina, siendo las 6 de la tarde con 18 minutos del día de la fecha, se da por cerrada la grabación de audio y video. Buenas noches.